vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a la doctora Keren Reyes Castro, abogada defensora de los derechos humanos. Doctora Keren, el argumento ya lo veíamos ahí con ese legislador de Morena, es no se nos vaya a ir a escapar y entonces pues mejor tenerlo en prisión, pero cuando apenas empieza todo el proceso, y ya lo dice la presidenta, mejor que estén en prisión. Y eso no significa que haya un estado de excepción. En fin, ¿en qué nos encontramos cuando la realidad es otra, doctora Keren? Cuando el Ministerio Público trabaja muy mal, como lo sabemos, le integran mal la averiguación al juez, el juez también tiene sus deficiencias, ya lo sabemos, y entonces, ¿qué va a pasar? Los presuntos delincuentes al bote, mientras se comprueba lo contrario. Hola, ¿qué tal? Alberto García, gracias por este espacio. Como tú atinadamente mencionas, y Mega Noticias ha informado desde la propuesta legislativa, ya lo he informado en diversos espacios noticiosos Mega Noticias, y ahora nos encontramos con la publicación y ejecución ya de esta reforma al artículo 19. Acabamos el 2024 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación respecto de la reforma del artículo 19 y el ampliar el catálogo de delitos, que de por sí ya es bastante largo este catálogo, pero se anexan otros, como mencionabas, extorsión y todo lo relacionado con el fentanilo, es decir, distribución, etcétera. Ahora, comentabas algo importante. Con esta reforma empezamos el año 2025, pero no solo esta, hay una serie de reformas con las que empezamos este año y que le tocará a este año recibir ya la implementación. Pero una de las más importantes es esta. ¿Por qué? Porque se hablaba en la nota introductoria sobre el censo que se hace en centros penitenciarios y los números no han decrecido, al contrario, han aumentado el número de personas privadas de su libertad, han aumentado los gastos, las erogaciones que le implica al Estado por cubrir el tema de la prisión preventiva y por ende las necesidades y los recursos que se deben de atender en los centros penitenciarios. Ahora bien, recordemos que actualmente en México tenemos un sistema penal acusatorio derivado de una reforma de 2008 y que obviamente eso implica que hablamos de que la investigación de los delitos correrá a cargo del Ministerio Público, pero este mismo 19 relacionado con el Código Nacional de Procedimientos Penales deja la posibilidad de que el Ministerio Público solicite en ciertos casos la prisión preventiva como medida cautelar. Pero en contraposición encontramos el 19 en la Constitución, que nos habla de una lista de pues la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en diversos delitos. Entonces, por un lado encontramos que el Ministerio Público podrá solicitar y por otra, la obligación constitucional en un catálogo de delitos. Lo grave aquí es que escuchábamos que muchos diputados dicen, no, es que estamos protegiendo los derechos humanos, precisamente por eso la implementación. No nos engañemos, los derechos humanos deben ser garantizados y respetados, pero no generar tintes de que estamos cuidando a unos, pero violentando a otros. Lo comento porque es muy grave esto, porque el dar unos tintes de respeto a derechos humanos no significa que se estén respetando. Lo digo porque México fue condenado en la Corte Interamericana, en el caso Rodríguez, respecto de la prisión preventiva oficiosa, y en donde se le pedía a México analizar justamente este tema. Entonces, nos van a pedir cuentas la Corte Interamericana y nos va a decir, México, ¿qué has hecho? Y la respuesta, ¿cuál va a ser? Incrementamos delitos de prisión preventiva oficiosa. Eso es muy grave porque podríamos ser sancionados internacionalmente. Claro, todo lo contrario. Y dicen, es el gobierno más humanista que ha habido en la historia de México. Christopher Estupiñán, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Esta famosa prisión preventiva oficiosa ampliada, o sea, se va al bote a alguien antes de que le demuestren que es culpable. Buenas tardes, Alberto. Muy interesantes los comentarios de la abogada Karen, la verdad, muy atinados. Coincido el tema del respeto a los derechos humanos, el tema de las condenas de la Corte Interamericana, de la intervención de la Corte Interamericana y de las consecuencias de estas sentencias que deberían de haber sido implementadas en el país y que no han sido implementadas, que es este respeto a los derechos humanos, esta revisión de la medida
de prisión preventiva como violatoria a los derechos humanos, al principio de presunción de inocencia, que incluso fue discutido aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son cuestiones que lamentablemente no van a ser respetadas, son situaciones que van a seguir pasando, que van a seguir aumentando. Hay una tendencia internacional de aislamiento hacia un nacionalismo, lo estamos viendo en Estados Unidos, que es lo que viene con el presidente Trump, con un proteccionismo interno, lo estamos viendo en México, desde el presidente Andrés Manuel, cuando hablaban y siguen hablando de que no se van a someter a ningún mecanismo internacional, a ningún organismo internacional, que son cuestiones del neoliberalismo, etcétera. O sea, el tema de la intervención internacional es un tema que cada vez va a ser más expirado, no va a ser respetado los acuerdos, los tratados tampoco. Entonces nos estamos convirtiendo en un país aislado para que el gobierno siga ejerciendo la voluntad conforme a la soberanía nacional, que es el nuevo concepto que está de moda, el de la soberanía nacional. Estamos pasando a ser un país más cerrado, que ¿cuál es la consecuencia? Que se permita un ejercicio autoritario del Estado de Derecho, y por eso se ampliaron también el catálogo de delitos, para combatir de una manera más fuerte, con independencia de si es una medida violatoria de derechos humanos o no, sino es un ejercicio de poder del Estado, sin importar a quién se esté llevando, los derechos de quién se estén llevando entre las patas, como dicen, ¿no? Sí, lejos de la teoría, del espíritu, de la esencia, vamos a ver la realidad. Derechos humanos desmantelados por este régimen, el Ministerio Público un fiscal carnal, y que no nos digan que es lo contrario, y un poder judicial que va a estar absolutamente debilitado a partir de este año. Christopher, Keren, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con estos temas. Gracias. Práctica y un gran trecho en la realidad mexicana y sobre todo en la política de esta actual administración. Keren, vámonos al Ministerio Público. El Ministerio Público, pues se supone que es autónomo, independiente, alejado del Poder Ejecutivo, pero ya hemos visto cómo la anterior fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues va a ser consejera jurídica de la presidencia, o lo es. ¿Y a quién van a nombrar ahora? A Berta Alcalde Luján. O sea, ¿qué independencia o qué distanciamiento o qué equilibrio de poder puede haber cuando tienes a personajes absolutamente a tu disposición cuando tú eres el titular del Poder Ejecutivo, Keren? Esto que comentas, Alberto, en torno a la figura del Ministerio Público, que tiene relación con la investigación, porque es el encargado de la investigación, no que materialmente sea el fiscal del Estado el que vaya a hacerse cargo de cada una de todas las investigaciones en una demarcación territorial, pero sí supervisar el trabajo de sus trabajadores, de sus ministerios públicos, de sus peritos, de la gente que está trabajando en la Fiscalía. Y lo comento por lo siguiente, porque hablabas al final de la sección anterior sobre lo que se hizo con el Poder Judicial y la reforma. Pero todos se han voltado a ver, ok, el Poder Judicial se fue a reforma, entonces eso va a pasar igual con la Fiscalía, porque entonces también tendría que entrar a nombrarse a una persona con cierto perfil y que tenga pues de la misma manera. No con ello estoy diciendo que yo esté a favor o en contra de esta elección, sino al contrario, si se está buscando o la idea que se estaba manejando de que con la elección se van a subsanar todos los males para unas investigaciones más eficaces y procesos más justos, entonces también tendría que hacerse en todas las trincheras, la de la investigación, la del juzgador y pues también en defensoría. Entonces prácticamente todo sería a votación, claro, o insaculación en este caso, pero no se ha tocado nada en Fiscalía, no se ha hecho nada en Fiscalía y no hay que soslayar que, como lo he sostenido en diversos espacios académicos, la columna vertebral de un proceso penal es la investigación y sobre todo la investigación inicial. Y obviamente esta investigación la dirige un ministerio público. Por ello la importancia de que sea una persona imparcial quien sea el titular de esta institución, pero nos encontramos con personas que no tienen esa imparcialidad o están dudosa imparcialidad
derivado de tintes políticos, Claro. derivado de favoritismos, y eso desdibuja la figura Claro. de transparencia, de imparcialidad en la investigación de los delitos. Entonces Exacto. creo que sí sería muy bueno buscar perfiles o en su caso tratar de hacer una investigación pues imparcial, porque Sí. obviamente sin adelantarnos a posibles derroteros o a éxitos de cualquier administración Sí. de fiscalía, habría que decirlo muy claramente que todos los fiscales entonces también deberían ser probados en su perfil, Pues porque no claro. solo es ir y ante un congreso y decir, bueno, la mayoría está a mi favor y pues ya gané. No, se trata de decir, tengo la capacidad, tengo Exacto. el conocimiento. Es que puse el ejemplo de la Ciudad de México, pero Hertz Manero, pues muy cercano al régimen del presidente anterior. Y en los estados ni se diga, Christopher. Entonces, ¿estamos hablando verdades a medias o pura palabrería, pura retórica, pero en los hechos que no nos vengan, esto va a seguir igual, Christopher, ¿o no? Las reformas se han hecho desde décadas, se han hecho reformas, iniciando con la reforma de derechos humanos, después viene la reforma constitucional para las fiscalías autónomas y lo que se ha procurado, los organismos autónomos en su momento también, lo que se ha preocupado es una autonomía de los varios organismos que ejercen funciones esenciales para un Estado de Derecho. En este caso estamos hablando del ejercicio de la función de procuración de justicia, que es esencial para poder mantener los índices de criminalidad bajos, para poder tener justicia penal, que el responsable pague, que la víctima se le resarce su daño, etcétera. Y son situaciones que no se han venido cumpliendo y que una reforma legal no va a terminar cumpliendo. ¿A qué nos estamos enfrentando ahora? Nos estamos enfrentando a el ejercicio de un poder para la selección a modo de titulares de las fiscalías, ¿no? En el Estado, en la Ciudad de México y a nivel federal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? El ejercicio de una política criminal arbitraria a modo del interés del Estado en turno, politizada, que no es politizada y que no va a procurar una verdadera conservación y respeto del Estado de Derecho, una procuración de justicia eficiente ni respetuosa de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los imputados, y eso se concluye en investigaciones mal hechas, investigaciones a modo, conclusiones incorrectas, no sustentadas, culpables fabricados. Lo vimos en la línea 12, lo vimos en la línea 3, lo vemos en todos los asuntos que tienen un impacto mediático y que y por consecuente son de interés del poder en turno, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver va a ser una fiscalía autoritaria que vaya a básicamente convalidar todas las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, de las secretarías básicamente de seguridad pública, como en los casos de extorsión, en los casos de narcomenudeo, estas cacerías por procurar reducir o aparentar una reducción de los índices delictivos, se va a concluir en un arresto masivo de personas, con procesos expeditos, una fiscalía que diga, ok, adelante, no voy a ser exhaustivo en mi investigación, no importa, lo vamos a llevar al juez, el Poder Judicial al final me va a convalidar la detención y va a ser una violación autoritaria de derechos humanos para un cumplimiento de un objetivo particular del Estado en turno. Sí, porque quieren, la imparcialidad pues no la va a ver. Hablemos en términos reales. Esa es la realidad de México. La justicia está politizada y está al servicio del Poder Ejecutivo. Y entonces en lo de la línea 12, como dice Christopher, ahí la Fiscalía de la Ciudad de México estaba esperando las indicaciones de la entonces jefa de gobierno. O sea, esa es la realidad, Keren, a la que nos enfrentamos. Tu micrófono, Keren. Sí, comentaba que coincido con lo que dice el abogado Christopher en torno a que efectivamente se está generando una administración de justicia sexenal. Es decir, cada 6 años cambia un criterio y se hace un acuerdo para que una fiscalía lo retome y sean directrices en una investigación o en una institución, que es muy grave porque esto no le da seguimiento a una política criminal, a una política pública.
Ahora, esto aterrizado en una investigación, pues también es muy grave, porque entonces no solo con lo que mencionaba el abogado Christopher de las investigaciones a modo, también hay que verlo también en los derechos de las personas privadas de su libertad, pero también de las víctimas, porque entonces las víctimas también quieren que el Ministerio Público les atienda, porque también tienen el derecho a la verdad. Pero esa verdad es realmente la que se dio por una investigación adecuada, o es una verdad disfrazada porque es lo que le dijo o lo que quiere que sepa el servidor público para que hasta ahí no haya mayor debate por parte de la víctima y no busque que se le respete o se le resarce el daño. Entonces también es un tema importante el derecho a la verdad que impacta este tema de la procuración de justicia y que obviamente al hacer investigaciones no imparciales o con ciertos estereotipos, líneas directrices, pues en nada va a abonar sí al Estado de Derecho, pero tampoco a los derechos de las víctimas, pero tampoco a las personas que se les juzga, porque obviamente habrá más personas en prisión preventiva esperando un juicio y por ende si están buscando defenderse, pues van a impugnar, van a retardarse en presentar recursos, medios de impugnación y eso que genera más prisión preventiva y genera más tiempo y más desgaste, no solo de la maquinaria judicial, sino también de los recursos que se implementan en los centros penitenciarios, porque obviamente le cuesta al Estado el dar alimentación. Ojo, sin soslayar que también hay alimentación que la propia persona adquiere con sus propios recursos. Sí, esa es la realidad, Keren. A la persona. Exacto. O sea, esa es la otra realidad, Keren. No es el alimento que les dan en las prisiones, es una de dinero que tiene que soltar un detenido ahí dentro de la cárcel para tener derecho hasta de ir al baño. Meter refrescos, hasta cervezas, todo con dinero. Esa es la realidad de nuestro sistema penitenciario. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con esto, Christopher. Ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa nos lleva a que sea un negociazo los penales y las cárceles. Volvemos, Keren, Christopher. Este tema, ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, nos lleva a ese tema que poco se ha abordado y que ya lo sacaste, Keren y Christopher. El ampliarlo significa que va a haber más gente en la cárcel y más allá de ser la escuela del crimen, como dice el lugar común, es verdaderamente la danza de los pesos, porque todo se cobra, Christopher, en las cárceles, en los reclusorios. Esa realidad es brutal de la que alguien hace muy buen negocio, Christopher. Pues el negocio siempre va a ser y van a aumentar los clientes y el problema más grave de la ampliación del catálogo de delitos, en mi opinión, es que viene la ejecución autoritaria como nunca antes vista de las Fuerzas Armadas y la intervención, y le están abriendo el paso más a las fuerzas militares que ahora ya a través de todas estas reformas constitucionales se le han brindado facultades de policía y facultades de investigación, incluso facultades de todo lo que se dio el Estado durante varias décadas para sacar al ejército de las calles, para que fueran las fuerzas civiles las que se hicieran cargo de la seguridad. Lo que estamos haciendo es que nos estamos yendo completamente al otro lado, a un Estado que está sosteniendo su poder a través de las Fuerzas Armadas y que ahora le están abriendo el catálogo de delitos de prisión preventiva para poder ejercer esas funciones de fuerza con mayor libertad y que la fiscalía y los juzgados autoricen dejar a la gente en la cárcel y pues simplemente imponer más miedo a estos nuevos clientes que van a seguir aumentando el número de personas encarceladas. Exactamente, ¿cómo ves esta situación, Keren? Porque sí le da más poder a los que ya lo tienen y para que vayan ahí siendo discrecionales en la aplicación de la justicia. Porque en el discurso dicen que no, que es para que haya justicia para todos, se acabe la impunidad. ¿Cómo lo ves? Claro, es bien importante aquí hablar también de la Conferencia Nacional sobre el Sistema Penitenciario por parte del Sistema Nacional de Seguridad, porque se habla sí de la prisión preventiva, pero poco se habla del entorno que gira de la prisión preventiva. Uno es el tema del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde entra ya la conferencia del sistema penitenciario y en donde intervienen todos los centros penitenciarios del país.
tanto los del ámbito federal, los estatales y los regionales o distritales, que en algunos estados todavía se encuentran, y los especializados, que muy pocos estados, he de decirlo, muy pocos estados tienen centros especializados. De hecho, hace pocos meses presenté justo un trabajo de centros especializados, que en México muy poco se ha abordado esta figura también. Es decir, hablamos de personas privadas de su libertad, hablamos de prisión preventiva, pero muy poco de los derechos de las personas privadas de su libertad en características o condiciones particulares o de vulnerabilidad, y muy poco se ha hablado de esta situación. Entonces, un ejemplo, una persona adulta mayor no tiene las mismas necesidades de una mujer indígena y que además es adolescente, o una mujer indígena de la tercera edad. Son necesidades diferentes. Ahora, estoy hablando quizá de algo que dirán, bueno, abogada Keren, pues usted nos habla de sí, darle los derechos o hacer ejecutivo ese derecho, la ejecución de un derecho, y que se respete, se garantice, pero no hay ni siquiera los insumos necesarios y ya habla de centros especializados. Sí. Efectivamente, hablamos del deber ser, pero de ahí también se empieza. Comentabas algo importante, el tema de los recursos, del dinero, de cómo se ejecuta la estructura, la organización y funcionamiento en los centros penitenciarios. Ahí también tendría que entrarle a analizar la viabilidad de esto que ya se implementó, que ya se publicó, y obviamente este año veremos su ejecución en torno al 19 y la prisión preventiva, el aumento de este catálogo, y también hacer el análisis de los 331 centros penitenciarios en toda la República, tanto federales, estatales, etcétera, y ver qué está pasando. ¿Aumentó o no aumentó? Obviamente vamos a ver que de por sí habían las cifras sido alarmantes. Ahora, con estas nuevas disposiciones, ¿cuánto más aumentará el número de personas privadas de su libertad? Entonces, sí habría que hablar no solo del tema de corrupción, no solo hablar del tema de los recursos que le cuestan a las personas privadas de su libertad, pero también hablar qué va a hacer el Estado, refiriéndome a México, para atender toda esa parte de ejecución, estructura y organización a la par de esta prisión preventiva oficiosa, porque sí, hablamos como abogados desde el 19 y todos vemos del 19, la gente opina, pero ahora analizar también el escenario que estamos pisando, y que aquí en Mega Noticias se ha preocupado, he de decirlo, en todos los espacios Mega Noticias ha informado contundentemente desde su aprobación, bueno, desde su presentación, publicación, aprobación y ahorita la ejecución. Entonces me parece importante lo que está haciendo Mega Noticias, de generar estas mesas de debate en donde se analice desde diversas aristas este tema que nos va a impactar a todas y todos como ciudadanos, porque también son impuestos. Sí, exactamente. Christopher, uno de los delitos que se amplían es el de los factureros. Aquellas empresas que meten facturas chafas, apócrifas, falsas, y entonces así pues evitan pagar impuestos. Ahora los empresarios tienen que estar muy abusados de los contadores vivales, porque si un empresario está sorprendido por su contador, el que se va al bote no es el contador, sino el empresario, Christopher. Pues insisto, ¿no? Viene un ejercicio cada vez más faccioso y autoritario del poder público, además de otro de los delitos no de extorsión. Lo acabamos de ver también, que se va a comenzar a utilizar como un arma política. Pues lo vimos con la detención del alcalde de Chiapas, en el que uno de los delitos que se le está imputando es el de extorsión, ¿no? Y va a ser uno de los delitos, en mi opinión, de los nuevos delitos favoritos de la Fiscalía General de la República, el de extorsión. Y también lo van a comenzar a utilizar para abrir carpetas de investigación, sacar órdenes de aprehensión, aprender a enemigos políticos o a quien decidan abrir la carpeta, ¿no? Y pues tan sencillo, ¿no? Una prisión preventiva es como el vaso de agua, ¿no? No se lo niegas a nadie. Entonces, estamos sumando una ampliación de delitos con fiscales no independientes. El resultado va a ser ese ejercicio faccioso que va a llenar las cárceles, que va a llenar los juzgados de oponentes políticos y de grupos particulares
de interés que el Estado designe como enemigos, llámense los factureros, los guachicoleros en algún punto, y el grupo de extorsionadores que ellos decían quién sea el grupo de interés político o económico Claro. que quieran irse en contra de, ¿no? Híjole, qué terrible. Todo este panorama tan sombrío que acabamos de desmenuzar, pues nos lleva a que cada vez nos alejamos más de un Estado democrático, Christopher y Keren, donde pareciera que la democracia no funcionó y hay que poner algo nuevo. ¿Y qué es esto nuevo? Que la autoridad y que el gobierno tenga todo el uso faccioso, todo el uso de la maquinaria del Estado para hacer y deshacer a su antojo. Derechos humanos ya ni hablamos, ¿no? Con Rosario Piedra, que verdaderamente está ahí como un florero y no se hace Eso nada. ya es algo en el liberalismo. A ver, ándale, ¿a dónde nos lleva todo este camino que parece que no solamente es de México, sino del mundo? Y a ver a dónde terminamos. Christopher, Keren, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy interesantes sus conceptos. Aquí vamos a hacer una pequeña